¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo Fútbol Infinito, en una jornada a puro fútbol, a vísperas de que reinicie la Champions, pero lo importante en esta jornada, más allá de las ligas europeas, ha sido nuestra Champions, que es la Copa Libertadores de América. En un final frenético, Flamengo gana por segunda ocasión la Copa Libertadores. Vizca, tú viste en detalle el partido y cuéntanos un poco tu análisis de lo que fue esta final. ¿Cómo te va, Jaime? Sí, fue un partido muy trabajado por River en el primer tiempo. Creo que un primer tiempo favorable al equipo argentino, en base a la efectividad del ataque en la jugada de los 15 minutos, el tanto de Rafael Santos Borré, que le permitió un poco manejar el partido, porque esa fue la sensación de que River estaba al comando del juego, con un partido muy friccionado, con un partido de mucho roce, con un partido en el cual River había logrado afear un poco el juego tan fluido de este Flamengo, que venía comiéndose a sus rivales crudos, porque Jaime, Flamengo lleva más de 25 partidos sin perder. Entonces, a partir del trabajo físico y del trabajo en todo sentido, físico de correr y físico del desgaste en el mano a mano, yo creo que River consiguió llevar el partido al terreno que más le convenía y del que parecía que iba a salir avante, aunque eso sí, River estuvo mal con la pelota, cometió muchos errores con el balón y sobre todo en el segundo tiempo, porque el primer tiempo lo había cerrado, yo tengo un apunte por ahí, con una efectividad de pases de menos del 60% y aún así estaba en ventaja. ¿Cómo explicamos el partido para quien no lo vio, donde me incluyo? Estaba haciendo el Real Madrid a la misma hora que se jugaba ese partido del que ya vamos a hablar más adelante. Todo a favor de River, es decir, quien va revisando la estadística y cómo se da el partido, es decir, ponerte en ventaja frente a Flamengo, y se habló mucho de la jerarquía de River y del corazón de River y de la capacidad de manejar y adaptarse. Creo que el guión más sorpresivo de todo es que a River le pase esto en el último minuto del partido. ¿O estoy equivocado? Bueno, yo creo que, a ver, a River se le empezó a atragantar el partido en la medida que era un equipo que ya había dejado de tener peso ofensivo, Jaime. Entonces, River sin peso ofensivo se convierte a la hora de defender solamente en un equipo, te diré, casi del montón. Esa no es la faceta de River. Terminó planteando un partido sin personalidad, con un encuentro en el cual la pelota no le duraba en fase ofensiva. E incluso, te diré algo, el mejor jugador de Flamengo, Gerson, tiene que salir por una lesión, por un problema físico, y en el minuto 66, cuando ingresa allí, se le empieza a enderezar un poco el juego a Jorge Jesús, que no había podido lograr con ese gran despliegue de River. No había podido lograr que el equipo tuviera un peso ofensivo, que la pelota pasara por los pies de Bruno Henrique en situaciones favorables, o de Everton Ribeiro, o de Arrascaeta, y menos aún de Gabriel Barbosa, porque Gabriel es el gran héroe del partido, pero no tiene un buen encuentro, tocó muy pocas veces la pelota, tiene 26 toques de balón y 2 goles. Eso habla, 4 de ellos fueron remates, ello habla de que el partido fue bien del libreto que podemos esperar de una final de fútbol sudamericano. No cambió mucho el hecho de ser histórica esta final, Jaime, a partido único. Un partido cerrado, un partido muy planteado desde un punto de vista, hasta te diré, casi de ajedrez, donde creo que River sabía que tenía las negras. Porque el rival tenía más movidas, el rival tenía de repente más recursos. Y a River se le fue quedando chico el partido en la medida que tampoco Gallardo consiguió mejorar esa producción del primer tiempo con los cambios que metió en el segundo. ¿Lo gana el planteo o lo ganan los entrenadores? Te lo digo desde la imaginación, porque te repito, no vi el partido, estaba haciendo el otro partido. Porque Jorge Jesús, una de las cosas que se le puede criticar a él es que no tiene variantes tácticas. Sí, un gran banco de suplentes, pero es un equipo que si el plan A no funciona, el plan B es insistir con diferentes nombres, el mismo plan A. Fue un poco así lo de Flamengo, es decir, es más una final que se gana por la profundidad del plantel que por un movimiento magistral del entrenador. Probablemente, porque te digo, en el hecho de forzar, a Flamengo le estaba faltando un primer pase
de salida del fondo limpio, que no lo tenía y no lo tuvo en el primer tiempo porque River se lo impidió. Porque Gallardo fue a hacer una presión muy intensa sobre la salida del equipo carioca y a partir de allí el partido le costó mucho. Logró River hacer que estuviera desactivado el ataque de Flamengo y en el primer tiempo un solo remate del cuadro de Río de Janeiro, un remate desviado, Jaime. Entonces, eso te habla a las claras de que en ese primer tiempo probablemente River pudo haber hecho mejor las cosas en el sentido del marcador, pudo haber sacado una ventaja mayor. Pero vuelvo a repetir el concepto de que River no estuvo bien con la pelota. Y al no estar bien con la pelota, te quedas expuesto a seguir aguantando golpes como si esto fuera el boxeo y que en el cuerpo a cuerpo en algún momento se te baje una mano o que no puedas escapar porque las piernas ya no te dan del asedio del rival. Y eso fue lo que ocurrió. Por ahí el partido se iba a la largue, pero River se quedó sin piernas, se quedó sin recursos, me parece que lo golpea terriblemente el tanto del 1-1 y como decían antes en la hípica, caballo que alcanza gana, daba la sensación de que eso podía pasar, de que si Flamengo lo alcanzaba a River, le podía ganar. Y fueron dos golpes demoledores. En 3 minutos se le cayó todo el castillo al muñeco Gallardo, que te repito, para mí no tuvo un partido lúcido porque creo que podemos discutir si Nacho Fernández ya no estaba bien físicamente, si Santos Borrell idem, pero los cambios que metió para mejorar a estos dos jugadores, yo no los entendí. ¿Qué marca esto? Porque creo que River, el mejor River de Gallardo fue el que ganó la primera Copa y después por un tema de mercado y por el paso del tiempo el equipo fue desmejorando. Es decir, los que se fueron nunca fueron reemplazados por alguien de su nivel y los que se quedaron terminaron teniendo más edad. Por ejemplo, el caso de Poncio, que fue un punto fundamental, y Enzo Pérez, que jugó un muy buen primer tiempo y entiendo que se desinfló al final. ¿Marca esto un fin de ciclo en River? Porque no va a marcar lo mismo en River que en Flamengo. No. Para nada. Creo que son realidades distintas. Uno se preguntará en Flamengo cuánto tiempo más jugarán Felipe Luis y Rafinha o cuánto más durará Gabriel Barbosa. Yo creo que sí, el ciclo en ambos equipos se irá, yo creo que es la inercia natural del fútbol sudamericano. Esto va a seguir girando, va a seguir rodando, pero me parece que a River estos ciclos le han afectado mucho más y yo creo que, bueno, este tenía la virtud de, por ser años sucesivos, de ser prácticamente casi el mismo equipo que se había consagrado en Madrid, al menos en un 60-70%. Pero bueno, yo creo que también marca algo, Jaime, que este tema de que en el fútbol sudamericano hay que ser muy precavido a todo nivel, a la hora de hablar, a la hora en fin, de no dar nada por sentado. Y creo que si algunos hinchas de River pensaron que ya habían tocado el cielo con las manos porque habían eliminado a Boca y porque venían de ganar la final a Boca, bueno, este es un punto de aterrizaje. Pero es que quizás el año pasado, si la final no era con Boca, la historia era diferente, porque coincidíamos que uno de los grandes candidatos era Gremio, que se quedó en el camino, y este año se volvió a quedar en manos de Flamengo, el campeón. Para ir cerrando este tema, Vizca, no me parece una coincidencia continentales sean entrenadores extranjeros. Miguel Ángel Ramírez con Independiente del Valle y Jorge Jesús con Flamengo. Sí, hay una gran inversión en Flamengo, sí, Independiente es una cartera fructífera, pero me parece que han traído, más que ideas nuevas, han recuperado la credibilidad del jugador o la capacidad de acabar de formar jugadores. Porque uno dirá, Gallardo también, sí, pero Gallardo es la excepción a la regla. ¿Cuántos Gallardos hay en Sudamérica? Hoy tuiteaba una lista de los entrenadores que tienen más tiempo en el cargo en Sudamérica. Y sacando a Marcelo Gallardo y a Paul Vélez de Emelec, que fue el líder del fútbol ecuatoriano, perdón, de Macará, que fue quien cerró como líder en el fútbol ecuatoriano, el resto de entrenadores, Vizca, en todo Sudamérica, no llegan a más de 2 temporadas en el mismo equipo. Y así es muy difícil. Sí, estamos de acuerdo, Jaime. Este es un tema bueno, porque si los ciclos de los jugadores son cortos, es lógico que los ciclos de los entrenadores también, porque hay que reinventarse permanentemente, hay que renovarse para estar a la altura de las circunstancias futbolísticas. Y lo de Gallardo ha sido tan bueno que me parece que esta final perdida, así sea con algún punto achacable al muñeco, me parece que eso no
no va a terminar de afectarlo. Eso sí, habrá que ver si él quiere seguir y si este no es el punto final a este ciclo en River, porque sabemos bien que hay muchos equipos europeos que ya se han fijado en él. Bueno, y dentro de las tantas estadísticas y coincidencias que nos va a dar o que nos ha dado esta Copa Libertadores, es que la única vez que Flamengo ganó la Copa Libertadores fue en 1981, donde coincidió en la final del Mundial de Clubes con el Liverpool, que había ganado aquella Champions, y es una de las cosas que se podría repetir. 3-0 ganó el equipo de Zico esa temporada. Un gran equipo que tenía aquel Flamengo, no solamente con Zico, sino con Junior, con Leandro, tenía un equipazo, y por eso creo que fue una de las finales de aquella europeo-sudamericana donde se vio una mayor superioridad de parte, junto con las del Sao Paulo, del Tele Santana, de los equipos sudamericanos, porque hubo otros como Peñarol, como Independiente, incluso como Boca, que tuvieron que trabajar mucho el partido, pero aquel era un equipo especial. Veremos si este de Jorge Jesús es un equipo especial, y también si sigue dejando al Liverpool sin Intercontinental o Mundial de Clubes, porque hasta ahora el más ganador de la Gran Bretaña no tiene ese título en su vitrina, Jaime. Sí, el último del 2005 lo perdió con el Sao Paulo, cuando ya se llamaba Mundial de Clubes, y hubo dos en las que no participó el Liverpool, Correcto. que eran frente a Boca, y que Exactamente. debía haberlas ganado, y que muchos aficionados Bueno, de otros equipos. no se lo diga un hincha de Boca eso, pero sí, era favorito en el 77 y en el 78. La del 77 se juega en el 78 y la juega el subcampeón, el Borussia Mönchengladbach. La del Correcto. 78 no se disputa, y después, bueno, aparte de perder esa, pierde una contra el Independiente de Bocini y de Mandinga Percudani. La Todavía del no estaba su 84. amigo Alejandro Alfaro Moreno, exactamente, porque bueno, Alfaro después llegó a Independiente, era surgido del Club Atlético Platense, pero bueno, nos vimos un poquito de las ramas y vamos a hablar ahora de lo que usted vivió más de cerca que yo, que fue la jornada del fútbol español. Por lo que vi, Jaime, muy preocupante triunfo del Fútbol Club Barcelona, y el Real Madrid, con un Gareth Bale muy pitado por el público, parece haber encontrado, o parece estar encontrando cada vez más su mejor versión. Sí, viene bien el equipo de su amigo Zidane, pero vamos a comenzar con el Barcelona, que es el punto más importante. Si yo te digo que, y porque no viste el partido, te lo pregunto así: un equipo que tiene a Messi, a Griezmann, a Suárez, a Dembélé, por ejemplo, ha marcado 6 de sus últimos 7 goles de pelota parada, ¿te expone que hay algún problema en la generación de juego y en cómo funciona el mediocampo de ese equipo, o es pura elucubración? Bueno, yo creo que hay una crisis de juego que se está notando. Incluso también, fíjate que de los últimos goles de Messi hay muchos, 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 cada vez más, que son a pelota parada. Te digo el número, Entonces, Vizca, porque lo tengo. a Messi ver. marcó 8 goles esta temporada en Liga, Uh-huh, 4 de tiro libre, 2 de penal y 2 de contraataque. uh-huh. Así son los goles de Messi. Entonces hay el número de 8 goles es un buen número, pero cuando tú diagramas o divides los tópicos o las formas en los que lo ha marcado, no es el mismo Messi. Es un No, Messi no, que no. tiene una calidad infinita en los pies y que de frente al arco no te perdona, pero en cuanto a la elaboración de jugadas no está. No, no, yo creo que lo vi. Sí está elaborando, Jaime, pero no las está definiendo, le está costando esa faceta. Pero bueno, es un tema anecdótico el hecho de cómo Messi está haciendo los goles, pero me parece que sí refleja la orfandad futbolística de este Barcelona. Hemos visto ya saltar a un entrenador en la semana como Pochettino, en una debacle palpable, que hablábamos en nuestro podcast anterior si era justo o no, pero me parece que estamos empezando a palpar también esa debacle del Barça, y estamos comenzando a observar que, el más cambiable aquí es siempre el débil que se sienta en el banco de suplentes. Y me gustaría saber cómo viste hoy al Barcelona ante un equipo con un entrenador reciente, en su segundo partido, el Vasco Aguirre, que le hizo partido en un campo difícil como es Butarque, pero le hizo partido. No sé si el Barça estaría muy preocupado por el partido del miércoles contra el Dortmund o qué fue, pero la realidad es que
es una imagen, para mi gusto, cada vez más preocupante de este equipo. Es muy preocupante, Vizca, porque el análisis que uno le haga al Barça hoy o que le hagamos en partidos anteriores, más allá de los resultados, es el mismo. Es un equipo que el momento que lo estiran tiene serios problemas. Te digo que Piqué fue un hombre importante porque se volvía a generar ese hueco en mitad de campo entre mediocampistas que eran Busquets y De Jong. Hoy jugó 4-2-3-1. Y la última línea, que hoy fue improvisada, pero poco que reprocharle, salvo ciertos momentos de falta de timing de un Tití que viene fuera de ritmo, pero ese hueco que se abría por el mal retroceso del mediocampo, por el poco retroceso de los que venían más adelante, es el principal problema. Y claro, por más Leganés que sea, si Leganés, a pesar de su sistema ultradefensivo, en una salida rápida, te mete 4 hombres entre defensa y mediocampo, te va a hacer daño. Va a encontrar una grieta tarde o temprano. Y si Leganés hubiera tenido algo de contundencia, quizás se hubiera puesto 2-0 adelante en el marcador. Desperdicia 2 ocasiones muy claras, poco después de haberse puesto en ventaja. ¿Cómo recompone Valverde? Lo primero que hace Valverde es intercambiar de posiciones. Griezmann pasa a la derecha, Griezmann pasa a la izquierda, Griezmann pasa a la derecha, Dembélé a la izquierda. Con eso, Griezmann era un complemento para Bagué, que se lo estaban comiendo vivo de inicio de partido, porque Dembélé no le daba la mano. Y el segundo cambio, que mejora el partido al equipo sustancialmente, es la salida de Busquets y el ingreso de Rakitic. También entra Vidal, pero ese es fundamental. Y a mí el tema de Busquets, más allá de que es preocupante y de que está fuera de su ritmo y de que no está en buen nivel, no sé si es muy fuerte la palabra, pero me da lástima ver un jugador de la calidad de Busquets sufrir tanto en el campo, y no porque no esté concentrado en el fútbol, no porque esté priorizando a su selección o porque esté organizando una Copa Davis, sino porque simplemente no está Vizca. Cuando uno ya ve un jugador que ve que quizás sus mejores años han pasado y que no es capaz de retomar, ese es el reflejo de Busquets hoy. Sí, hay veces en las cuales el fútbol no te da el aviso, ¿no? Y hay veces que sí se ve un poco el declive. Hablábamos un poquito de cómo los goles de Messi han estado llegando. El otro día también con la selección, pese a que tuvo un partido muy participativo, termina marcando del rebote del penal en el encuentro con Brasil, y termina siendo uno de penal, siguiendo con esa misma línea de que de jugada le cuesta contra Uruguay. Pero si Messi nos está dando señales de que el calendario está empezando a pesarle, creo que lo de Busquets fue de 0 a 100 en tiempo récord, porque lo empezamos a palpar en Anfield, en un partido donde la debacle fue de todo el equipo. Y en partidos de la temporada pasada donde de repente el rival iba a presionar a Busquets y se encontraba con que eso apagaba al Barça. Pero ahora no hay que presionarlo mucho. Yo no sé si es que no está mezclando bien con Frankie de Jong. Yo no sé si se trata un poco más del cambio de esquema para el día de hoy, porque hoy aparentemente fue un 4-2-3-1, Jaime. Entonces, no sé si eso es que no le vino bien, pero hay algo que a mí me está empezando a generar una seria duda sobre el Barça, y está sobre las decisiones del entrenador a la hora de cómo está alineando, sobre todo el mediocampo, sector hipersensible del juego del equipo. Tiene mucho talento en esa zona. Tiene mucho talento, pero creo que el 4-2-3-1 hoy es para arropar a los mediocampistas, para que tenga un equipo con menos líneas fijas y no más escalonado, y eso no mejora el mediocampo. Pero te digo, ¿por qué tiene un problema serio? Porque De Jong es el menos defensivo de todos, tiene mucho talento De Jong, pero De Jong necesita un complemento defensivo que lo ayude, porque Arthur no completa 90 minutos. Arthur en Brasil y en Barcelona al 70-75 es sustituido porque su rendimiento decae los últimos 15 por un fondo físico que, si no lo ha desarrollado hasta esta altura, no lo va a desarrollar. Y porque Vidal también tiene el calendario con bastantes páginas. Entonces, y aparte Vidal no sabe dosificarse. Vidal es genial en días como hoy, donde entra y se agota en el tiempo que está en el campo. Pero si a Vidal Valverde lo asienta como titular todos los partidos, Vidal no llega a enero a este ritmo. Entonces tienes esta contradicción de
falta de fondo físico en una zona donde lo necesita, porque los de arriba tampoco están bien físicamente, y el único que tiene fondo físico quizás no tiene esa capacidad de marca. Tiene mucho sacrificio de Jong, pero no tiene esa capacidad de marca que requiere alguien para jugar solo como pivote en esa zona del campo. Bueno, es un tema que deberá resolver Valverde. También tiene problemas por otros lados de la cancha porque los laterales hoy fueron Guagué y Firpo y es evidente que no son para nada ni la primera, ni la segunda, ni la tercera selección. O sea, vienen por detrás. Entonces, es un equipo que siempre sacó un gran provecho de su juego por las bandas y que ahora tiene una final, Jaime. El Dortmund empató su partido del viernes en la Bundesliga. No viene, digamos, como en un gran momento. Da la sensación de que el equipo no da 2 partidos buenos de modo consecutivo. Sí encaminó mucho la clasificación con esa gran remontada frente al Inter, pero hoy está sexto en la tabla de posiciones de una Bundesliga muy apretada. Y lo que te decía, tuvo la circunstancia de que sobre el final, con un gran Schraf, terminó dando vuelta un partido que más bien otra vez pierde el Inter de Antonio Conte, que sigue firme en la Serie A, pero que en la Champions tiene muy, muy complicada la clasificación. Por eso el carácter de final de este partido del miércoles. A ver, si es que el Barça llega a no ganar, el Inter tendría la clasificación en sus manos. Es decir, dependería ganándole al Barça. Ganándole al Slavia y ganándole al Barça. Correcto. Ojo que esta tabla que pinta muy bien para el Barcelona se puede convertir en un problemita. Vizca, quería una cosa para cerrar Barcelona, porque tú me decías que lo de Pochettino se veía que no levantaba cabeza y que lo de Valverde puede ir por el mismo camino, ¿correcto? ¿Cuándo fue la última vez que vimos un entrenador retomar el rumbo? Es decir, entrar en esta espiral y salir de ella victorioso. Estoy tratando de hacer memoria y quizás Ferguson salvó unos cuantos match ball de estos, pero en esta era moderna muy pocos. Mira, hubo una temporada, creo que fue la 2003-2004, con Rijkaard en el Barcelona justamente, donde llega Edgar Davids de refuerzo al equipo. En la segunda parte del torneo el Barça había hecho una muy mala primera vuelta y a partir del refuerzo del holandés, el equipo se levantó y luego sí, poco a poco se fue encontrando hasta dar paso a aquel que consiguió grandes triunfos. Pero en una era así, salvo si no hubo cambio de entrenador y no hubo, digamos, un cambio de jugadores o de piezas muy importantes, es difícil salir de esta dinámica que hoy por hoy no es positiva y que me imagino que debe tener a los dirigentes muy preocupados, porque es lo que te digo, yo no veo por dónde este equipo podría llegar a ser capaz de encontrarse con un fútbol fresco como el que ha sabido tener. Sí, y para pasar al otro equipo del que hablamos, el Real Madrid, muchos dirán Zidane. No, yo creo que Zidane nunca estuvo en una espiral como esta. La espiral más profunda fue durante su ausencia y digamos, el peor momento, Zidane la vio venir y el peor momento pasó mientras no estuvo y Fabio ahora... Capello, sí. Fabio Capello en aquel Real Madrid 2006-2007 que gana la Liga sobre el final. Tienes razón, al Barcelona de Rijkaard, que había entrado ya ya había entrado exactamente, en la caída sí. con aquella mano que le dio el español. Pero sí, son los casos porque hemos estado viendo, Jaime, bueno, se le cayó el equipo a Martino también y no, en la segunda vuelta no lo pudo levantar. O sea, cuando un equipo se cae, es muy difícil que el entrenador, porque da la sensación de que el discurso se ha envejecido y de que los jugadores ya de repente con palabras no serán capaces de levantar. Pero el Barça está en una posición bastante acotada, según dicen el que está en punta, el que más le gusta a Bartomeu, que va a entrar en su último año de mandato, es Koeman, y Koeman no está libre. Koeman ha pedido esta excepción de que él podría llegar a salir, pero después de la Euro. Sí, a ver, pero acá se están pateando las orejas porque Koeman estaba libre y ellos eligieron a Valverde por delante de Koeman. Acuérdate que Koeman estiró con el Everton porque se veía que el Barcelona era una opción y ellos prefirieron a Valverde por delante de Koeman. Koeman estaba disponible ahí. Es un poco una mea culpa de entender que se equivocaron en aquel momento.
Sí, sí. A ver, lo que pasa es que Koeman, Jaime, no es un hombre que después del paso de la temporada 2007-2008 por el Valencia, él tuvo que reinventar un poco su carrera, porque eso es un, digamos, es un punto que lo marcó, porque es su única experiencia en la Liga Española como entrenador. Y creo que no fue una experiencia para nada positiva. Es un entrenador que sí tiene títulos en la primera división con el Ajax, Con el PSV también. con el PSV, ganó la Copa del Rey, sí, en esa temporada ganó la Copa del Rey con el Valencia, eh, pero no, me parece que el Barça, si está pensando en Koeman, está pensando en una figura nostálgica, una figura del pasado. Pero bueno, vamos a entrar al Madrid porque creo que lo amerita. El equipo de Zidane ante un rival serio. No veo a la Real Sociedad peleando el título, aunque sí lo veo peleando los puestos europeos y quizás un acceso a la Champions. Pero era un partido complejo, con un cierto, como dirían en la gimnasia o en los saltos ornamentales, con un cierto grado de dificultad en el que el Madrid arranca perdiendo. Arranca perdiendo con un error individual de Ramos. Pero este Madrid de Zidane, cuando yo digo que es un equipo reconocible, me refiero a que todos sabemos cuál es el 11 y que todos sabemos cuáles son las virtudes del equipo y cómo las explota. El 11 del Madrid hoy es Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy me parece que está por delante de Marcelo. En el mediocampo es Casemiro, Valverde, Kroos o Modric, porque alterna entre uno y otro, nunca sacando los dos que te acabo de mencionar. Rodrigo, Benzema y Eden Hazard. Es un 11 que se puede retocar porque se están preservando jugadores o se están descansando jugadores o hay lesionados, pero ese es el 11 base del Real Madrid. Es un equipo que dentro de sus características de juego tiene que los extremos comienzan de más atrás, hablo de Rodrigo y hablo de Hazard, como en las épocas o en las primeras épocas de la BBC, antes de que se aburguesen los extremos y ya no hagan el ida y vuelta, y que tiene estas ráfagas ofensivas por momentos parecidas a Liverpool sin ese nivel de velocidad, pero que a los rivales los toman desprevenidos y los descolocan. Y tiene la pausa de este equipo Vizca está en el último cuarto de campo. Y si repasamos los goles del Real Madrid, tiene una concepción similar. Esa pausa en el último cuarto de campo agrupa a línea defensiva y mediocampistas, abriendo un hueco enorme en el círculo central. Y este es el equipo de Europa que más marca de media distancia. Y cuando miras la cuota goleadora de sus mediocampistas, no sorprende. 2 goles de Casemiro, 2 goles de Kroos, 2 goles de Modric, 2 goles de Valverde. Es un equipo que trabaja de esta forma y que así rompe los partidos. Y creo que eso tiene mérito del entrenador, cómo le ha dado identidad al equipo y cómo ha encontrado los hombres que mejor se adaptan para esto que él quiere plasmar. Bueno, yo creo que el equipo viene y hablabas de entrenadores que han sabido modificar dinámicas perdedoras con los mismos elementos y creo que Zidane ha entrado con una dinámica preocupante, no digo perdedora, pero sí preocupante, en la cual creo que él fue el único que no entró en pánico, porque empezaron a caerse los nombres, ya los nostálgicos de siempre hablaban de Mourinho, ya algunos empezaban a pedir cabezas, y muchos pensamos que el mediocampo no iba a aguantar solo con Valverde, Casemiro, Kroos y Modric. Y resulta que este señor empieza a mezclar las piezas del mediocampo. Hoy arrancan Modric, Casemiro y Valverde. Ingresa Toni Kroos por el uruguayo en el segundo tiempo, empieza poco a poco a insertarlo a Isco Alarcón, y el Madrid aprueba el examen, sigue en lo alto de la tabla de posiciones, y bueno, creo que es un equipo que va en una curva de ascenso que veremos cómo la termina de negociar en casa contra un equipo que lo humilló en la primera jornada de la Champions. Creo que el Madrid quiere que el clásico sea mañana. Cuando discutíamos a quién le beneficiaba este clásico, que se haya pospuesto, el clásico se iba a jugar en medio de la mejor racha del Barcelona en la temporada y en un Madrid que había dejado muchas dudas. Si el Madrid juega a la velocidad que está jugando, va a acentuar los problemas del Barcelona. Creo que el Barça tiene más contundencia todavía, es decir, el Madrid necesita generar muchas ocasiones para poder marcar, o más de las que necesita generar el Barcelona, pero es un equipo que está en curva ascendente, es decir, el Barcelona hoy está como estaba el Madrid el año pasado.
La diferencia es que ese Madrid perdió a Cristiano y este Barcelona no ha perdido a Messi. Pero creo que están en esa etapa de la evolución. El Barcelona todavía no ha tocado fondo, el Madrid ya lo hizo. Y lo de hoy fue también importante porque es primera vez en el año que es con remontada incluida frente a un equipo que corre igual que como corre el Real Madrid. Bale entró bien. En fin, me parece que hay muchos brotes verdes que tiene Zidane, a pesar de que en la Champions no debe haber problema el martes porque el Madrid está adentro. Sí, adentro está. El grupo flojín que le tocó implica que está adentro. Pero es uno de esos partidos que te puede terminar, si bien es cierto, estamos a finales de noviembre, te puede terminar reforzando un poco la moral, como para decirle a los demás y que los demás te empiecen a temer, Jaime, porque el París viene impecable, viene intratable, intocable hasta el momento en la Champions. Y yo creo que ahora el Madrid, bueno, es un equipo que no sabemos bien si está de repente para octavos de final, para cuartos de final o para qué realmente está. No tiene goles en contra en la Champions, ha ganado sus 4 partidos el elenco parisino. Entonces, yo creo que si el Madrid ha de mostrar alguna credencial más allá de la chapa de los 13 títulos, va a tener que aparecer en este partido del martes ante un equipo que, como te decía, para mi gusto, ha logrado negociar una situación algo compleja, que era por momentos la baja de Cavani, por otros momentos la baja de Mbappé, por otros momentos la baja de Neymar. Se ha acostumbrado a jugar sin Neymar, pero ha salido de todos esos problemas, ha insertado bien a Icardi, ha insertado bien a los jugadores de recambio, sí, exactamente. Y bueno, Neymar fue titular, jugó hasta el minuto 65, Cavani entró en el minuto 78 por Icardi. O sea, este puede ser el caballo negro, Jaime, si es capaz de sacarse un poco también las dudas, ¿no?, Sí. que tiene el París. Y quizá este partido nos dé esa indicación de si el París da una muestra de carácter o no, aunque falta mucho todavía, o si el Madrid apunta a que hay que tenerlo en cuenta para la segunda parte del torneo. Mira, de los que vienen a capa caída, creo que el Madrid es el que mejor está. Entiéndase, Bayern, Barcelona, Tottenham, Dortmund, Atlético de Madrid. De los que uno en los últimos años han sido protagonistas y vienen un poco a capa caída, creo que el Madrid es el que mejor está. No está a la altura de PSG, de City, de Liverpool. Y yo creo que la Juventus está ahí en un nivel intermedio entre esos dos grupos que te acabo de decir. La Juventus, su proyecto es mucho más sólido que los que te acabo, que los que digo que vienen a capa caída, pero no está a la altura de los otros pesos pesados. Más o menos así es como veo la Champions hoy, noviembre, casi diciembre. En febrero capaz y diferente. Sí, sí, yo creo que, bueno, falta mucho, Jaime, pero por eso te decía, o sea, vemos a ese Real Madrid que ahora cambió la cara con los Rodrigo, con los Valverde, con ciertos retoques, recuperando a Carvajal, apuntalando a Courtois en el arco, en fin, poco a poco la paciencia, la paciencia de Zidane y ese punto que me gustó mucho que marcaste, cuando un equipo es capaz de hacer una pausa en ataque, con esa pausa generalmente desarma al rival. Hoy la pudo hacer el Real Madrid frente a la Real Sociedad, la pudo hacer frente al Galatasaray. Vamos a ver, la Real hace mucho tiempo que no gana en el... Bueno, sí, creo que hace mucho tiempo que no gana en el Bernabéu. El año Pero pasado ganó. el año pasado, pero llevaba Sí, más de 15 años. desde el 80 y pico. Antes del año Sí. pasado, desde el 82, me parece que fue una temporada de récord de la Real. Uh-huh. Sí, creo que era con una buena actuación de Xavi Prieto. No, me parece que no tanto. Pero bueno, es un punto menor. O sea, a la Real le cuesta hacer buenos partidos en el Bernabéu como le cuesta hacer al Athletic Club de Bilbao. Y el Real Madrid a veces les tira la camiseta y les gana. Por eso te digo, vamos a dejar que estas buenas sensaciones puedan ratificarse o no con el correr de los partidos. Bueno, ya que estamos hablando de equipos blancos, para cerrar y después repasar un poquito de Champions, cuéntame de tu amigo Mourinho, que lo transmitiste hoy. Bueno, creo que el efecto Mourinho se notó con un equipo que de repente le costó
Primero la mano de Mourinho, 4-2-3-1, Jaime, Dyer y Winks en la zona central, o sea, en los mediocampistas de contención. Luego un cuarteto muy ofensivo, Moura con Eriksen en el banco de suplentes, Moura, Dele Alli, al cual le ha pedido que resucite, Son y Kane. Una defensa que sufrió un poquito por los lados porque a veces se despistaba un poco Ben Davies, a veces se despistaba un poco en el regreso Serge Aurier, que es un lateral que avanza muy bien, pero que no retrocede tan bien. Y el West Ham con todas sus dudas compuesto, hasta que Ali se metió en el partido, aparecieron sus buenos pases y se encontró con el primero, con el segundo y con el tercero. 3-0 ganaba el Tottenham y parecía encuentro liquidado. Pero Mourinho se fue dando cuenta, Jaime, de que el equipo había hecho un gran esfuerzo, de que su llegada, para mi gusto, y esto creo que lo hemos conversado, tiene un sentido. Él ve potencial en este plantel. Para mi gusto, después del Liverpool y del City, el del Tottenham es el mejor plantel de Inglaterra. Entonces tiene que estar allá arriba. Pese a que el el Leicester City no se cae, hoy el Chelsea le hizo partido en Manchester al equipo de Guardiola, etcétera, etcétera. Yo creo que este Tottenham, por calidad individual y por cantidad de recursos, estaba para mucho más, y por eso tenía sentido tanto la salida de Pochettino, por doloroso que fuera, como la llegada de Mourinho. Mourinho le ve algo a este proyecto. Hoy por hoy dice, no vamos a pelear el título, trataremos de ganar la FA Cup si se da, trataremos de llegar lejos en la Champions si se da, y trataremos de ver si podemos engancharnos a la lucha por el cuarto lugar. Al final Mourinho entiende que lo que les pidió a los jugadores fue mucho, y él se da cuenta de que cuando llega el primer gol ya tendría que haber hecho algún cambio antes. Y le llegaron tarde las variantes, termina un poco apretado porque el VAR le anula un gol en el minuto 90 a Declan Rice, y después llega un gol ya de Ogbonna muy entrado en los descuentos. Pero lo importante es esto: Mourinho llegó, cambió la cara, el equipo volvió a ganar como visitante en la liga después de 10 meses, y el Tottenham aparece como que va a estar al cabo de esta jornada en la primera página de la tabla, lo cual ya será un triunfo. Por arriba el panorama es difícil, porque está el Chelsea, un Chelsea joven, fresco, que por ahí se puede despistar con la Champions, no lo sabemos, y quizás aguante en uno de los dos frentes o en ambos. Y está el Leicester. El Leicester es también un caballo negro, porque sigue con mucha personalidad. Demuestra también algo, Jaime. En la temporada pasada, Claude Puel no lo hizo bien. Y era el mismo equipo, tenía todo el vestuario a contramano, y casi con los mismos jugadores, este equipo con Brendan Rodgers recompuso. Recuerdo un partido que tuvo la fortuna de ver en el campo, Jaime, en el Etihad, en el cual le hizo al City de Guardiola en la recta final sacar un golazo de Company para ganarle en su estadio a un Leicester que ya había mejorado. Y en esta temporada, con la vuelta de Vardy, con jugadores de mucho talento, estamos viendo un equipo que puede llegar a sorprender. Hemos repasado la Champions rápidamente mientras hablábamos de los diferentes equipos. A ver, ¿qué nos falta de lo que puede ser trascendental? Hay un partido directo entre Shakhtar Donetsk y Dinamo de Zagreb por el segundo puesto del grupo del City. El Atlético Juventus, perdón, que... Shakhtar City, Atalanta Dinamo Zagreb. Perdón, Atalanta Dinamo Zagreb. Claro, perdón, disculpa, los tenía uno arriba del otro y los leí al revés, claro. Están 5-5-1, de repente Sí. Hay una chance todavía marginal para el equipo de Bérgamo, que hoy perdió frente a la Juventus. ¿Sabes que no? O sea, sabes que sí hay una buena chance, porque es City-Shakhtar, es decir, City puede ganar ahí, Atalanta-Dinamo de Zagreb, si el Atalanta gana, quedan 5-5 y 4 para la última jornada. Eso, el Juventus Atlético de Madrid. Creo que el Atlético hoy frente a Granada jugó el típico partido que juega el Atlético antes de un partido importante. Y la Juventus ganó con bastante polémica frente a la Atalanta, porque hubo un par de manos en recuperaciones de balones que generaron o que terminaron en gol de la Juve cuando la Atalanta había sido superior. Eso en paso rápido. El Liverpool-Napoli tiene más que ver con la posición del grupo que con clasificar, porque los dos están prácticamente adentro. Y bueno, el grupo H, Vizca, que es el grupo del Ajax, Chelsea y Valencia, que están empatados con 7 todos.
El Ajax visita Lille y el Chelsea visita Valencia. ¿Sí? Ahí alguien puede quedar muy bien posicionado y uno bastante comprometido. Correcto. Sí, ya hablamos del caso del grupo F, que es el grupo del Barça, donde ahora el Inter se va a golpear la cabeza contra el poste porque no se le puede escapar un partido así, que va ganando 2-0 en Dortmund, pero esas son las noches de la Champions. Hay un tema, sí, está por definirse, tiene que terminar de cerrar la clasificación el Lyon en el grupo G, y luego sí lo que mencionabas. Ajax jugará contra el Lille en Francia. El Chelsea va a visitar al Valencia. Es un grupo que está muy parejo, pero yo creo, Jaime, que el Ajax y el Chelsea lo van a sacar adelante. Es mi particular opinión, y que vamos a ver, por ejemplo, a dos equipos franceses del otro lado, vamos a ver a 3 equipos alemanes, entonces como nivelando un poco el mapa de lo que podemos llegar a encontrarnos en la segunda etapa del torneo. Sí, es que los ingleses están para meterse todos, están para meterse los 4, que es el único país que está para meter a los 4. Todos, a los 4, sí. Sí. Creo que España me parece que meterá 3, siguiendo en esta misma tónica, y por ejemplo aparecerá Holanda con 1, veremos cuál es el segundo del Manchester City. Italia 2, mínimo Italia 2, si es que el Napoli confirma. En fin, vamos a ver, ojo que el Napoli no se caiga, porque por ahí termina en la última fecha algo apretado si es que el Salzburg le puede ganar al Genk. Sí. Bueno, ha sido un gusto, mi estimado, como siempre. Buena semana, buen viaje, refrésquese y bueno, usted me dirá cuándo regresamos. No, regresamos, imagino que el miércoles después de la jornada de Champions, si usted está disponible, y buen viaje para usted también. Bueno, el que puede no estar disponible es usted, pero bueno, ya me irá confirmando. Mientras tanto, mantendremos a la gente informada a través de las redes sociales. Yo siempre estoy. Le mando fotos con la pizza. Muy bien, disfrútela. Abrazo.